No sé ustedes, pero yo tengo el sueño muy pesado. Después de que nació Caleb, lo tengo un poquito menos pesado. Creo que lo sigo teniendo pesado, pero lo tengo un poquito menos pesado con los hijos, obviamente. Pero cuando nació Olivia, sentía que no dormía. Aunque dormía, sentía que escuchaba todo o que podía levantarme por todo. Obviamente Olivia estaba en el hospital y estábamos atentos al celular. El doctor siempre nos dijo, en inglés, no news is good news. O sea, si no hay noticias, son buenas noticias. Es decir, yo no los voy a molestar a menos que haya algo que tengamos que hacer con ella o algo está sucediendo. Entonces yo le puse un tono diferente a los mensajes del doctor y al teléfono del doctor para estar al pendiente, para no asustarme por cualquier tono de mensaje. Y recuerdo mucho un miércoles en la noche que nos fuimos a dormir con mucha incertidumbre de la vida de Olivia, y recuerdo que el teléfono sonó como a las 3 de la mañana. Yo escuché desde el primer segundo de ese teléfono, o sea, literal sonó, me levanté y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Estaba alerta, tenía una capacidad de alerta que yo nunca había experimentado. Ya se me volvió a ir, ya ahorita ya no, ya está difícil que vuelva, ¿no? Ya si escucho llorar a un niño, digo, ahorita se calma, ¿no? Ahorita se vuelve a dormir. Pero en aquel entonces tenía una capacidad de estar alerta al teléfono, a lo que pasaba por la noche, de una forma impresionante. Y aunque las circunstancias ahora son otras, y aunque lo que estamos leyendo en el texto, Jesús es diferente porque es un tema de alerta en la vida, no es un tema de alerta puntual. Jesús está llamando a su iglesia a estar alertas. Jesús está llamando a su iglesia, a sus discípulos, a mantenerse alertas. Y la razón por la que la iglesia debe mantenerse alerta es para no ser engañada. Entonces, la idea que vamos a sostener durante todo este proceso de este capítulo es: estemos alertas para no ser engañados. Estemos alertas para no ser engañados. ¿Y cómo podemos estar alertas? ¿Y cómo deberíamos estar alertas? Según lo que este texto nos dice. Y la primera idea que tenemos está del versículo 3 al versículo 13. Ya recordamos la semana pasada que dijimos que los discípulos estaban admirados de los grandes edificios, encontraban seguridad ahí, encontraban fortaleza ahí, porque Dios estaba en medio de ellos en ese templo. Pero Jesús vino, vio que el templo era una cueva de ladrones. Jesús les dijo que iba a dar la viña a otros, y Jesús maldijo la higuera representando al templo y dijo que se seque y nunca nadie más coma de su fruto. Entonces Jesús les estaba demostrando a los discípulos cuando les dijo: ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra. Es decir, todo esto va a ser destruido. Y esto era un gran problema porque todos tenían puesta su esperanza, obviamente, en ese edificio. Ese edificio era un lugar muy importante, pero Jesús nos está demostrando que ese edificio no se ocupa más, que Él es mejor que ese edificio, que Él es la esperanza del pueblo, que es la presencia de Dios en el pueblo, que Jesús son los oídos que nos están escuchando todo el tiempo, que intercede por nosotros en favor de su pueblo, y que Él es el sacrificio perfecto. Ese lugar estaba a punto de quedar obsoleto. De hecho, les dije que ese lugar fue destruido en el año 70. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero en el año 70 fue destruido, pero quedó obsoleto desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces Jesús está enseñándoles a sus discípulos cómo es que ahora van a pasar las cosas, cómo es que la presencia de Dios ahora está con ellos. Pero los discípulos tienen una pregunta: ¿cuándo se va a cumplir esto? ¿Qué sucederá? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús va a comenzar a decirles algunas cosas importantes. Si tú pudieras regresar en el pasado y encontrarte con tu yo del pasado de niño, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo prepararías para lo que viene? No sé, tal vez le dirías cosas como: no estudies por favor esa carrera, ¿no? Cambia la carrera. No elijas los Rayados, nos traen muchas decepciones. No sé, tal vez le dirías cosas muy puntuales. No podrías decirle a ese niño que tiene 10 años y que va a vivir por 40 o 50 años más todo lo que quisieras decirle, o cada decisión que tiene que tomar para que no haga tus errores.
pero a lo mejor sí puedes decirle 3 cosas que le van a ayudar en toda su vida. Lo que Jesús está haciendo con esta respuesta es perfilar a sus discípulos, a la iglesia aquel entonces y aún a nosotros, para vivir la vida cristiana a partir de ese momento. Jesús va a decir cosas muy importantes aquí que son verdaderas y que son reales tanto para aquellos y pueden ser reales para nosotros y han sido reales a lo largo del tiempo. Entonces es como si Jesús estuviera diciendo un mensaje que va a resonar no solo para la vida de ellos, sino también para la vida de nosotros. Y lo primero que va a decir Jesús en esta primera sección básicamente es: escuchen, no se dejen engañar, los sufrimientos por el evangelio son parte de la vida verdadera cristiana. Lo primero que tiene Jesús para decirles es: los sufrimientos por el evangelio son parte de la verdadera vida cristiana. Sé que les he hablado ya muchas veces sobre el progreso del peregrino, este libro de Juan Bunyan, que es como una alegoría de cristiano que está escapando de la ciudad de destrucción y quiere llegar a la ciudad celestial, y en el camino cristiano se va encontrando con muchos amigos o con muchos personajes que son una alegoría de retos, de pruebas que tiene. Pero el primer personaje que sale en la historia es Flexible. Cuando Flexible y Cristiano caen en el pantano del desaliento, después de que Flexible escuchó lo que Cristiano quería hacer, que era llegar a la ciudad celestial, él se animó y dijo: yo quiero ir con Cristiano, y fue con Cristiano camino hacia la ciudad celestial, pero caen en el pantano del desaliento. Y cuando caen en el pantano del desaliento, Flexible, que seguía a Cristiano, posiblemente por mera curiosidad, se asusta ante la dificultad y decide que el esfuerzo no vale la pena y regresa a la vida que tenía. Y este abandono de Flexible a Cristiano simboliza a quienes renuncian a su fe al enfrentar el primer obstáculo. Cristiano, en cambio, se mantiene firme. Su pesada carga, sus pecados lo hunde, pero también le impide retroceder. En lugar de rendirse, él continúa luchando. Y esta acción simboliza la perseverancia de quienes, a pesar de las dificultades, siguen adelante en el camino de la fe. El asunto es que en la historia de ellos, Flexible le dice a Cristiano: me mentiste, esto no es tan bonito y tan maravilloso como que me contaste. Si así está el comienzo, imagínate cómo se va a poner después. Me mentiste, la vida cristiana no es como tú dijiste, Cristiano. Y él sale y se regresa. Y fíjense lo que está diciendo ahora Jesús acá. Jesús está diciendo: miren, no se dejen engañar, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán en muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Jesús les está diciendo a sus discípulos que va a haber gente que va a tratar de engañarlos y que les van a decir cosas haciéndoles creer que ellos son los verdaderos enviados por Dios y los van a guiar a un lugar o a la destrucción en lugar de guiarlos a la esperanza y a la salvación. Entonces Jesús va a ser muy enfático en que se mantengan escuchando y recordando la palabra de Dios, la palabra que Él mismo les enseñó. ¿Y cómo los va a engañar? ¿Cómo los van a engañar a estas personas? Bueno, la primera forma en la que estos mesías, libertadores, recuerden que la palabra mesías tiene que ver con ungido, tiene que ver con libertador. La forma en la que los van a engañar es posiblemente provocándolos a guerra. De hecho, ¿te acuerdas cuando Jesús estaba hablando sobre de quién se había que pagar tributo al César o no? Era porque los fariseos estaban empujando a Jesús para que Jesús se levantara en rebelión contra Herodes y contra Roma y fuera destruido, obviamente. Porque parte del pueblo pensaba que la forma en la que el reino de Dios con el Mesías se iba a instaurar era justamente con guerra. De hecho, ¿te acuerdas ahora sí de los discípulos de Juan y Jacobo diciéndole a Jesús: Jesús, cuando vengas en tu reino queremos estar uno a tu izquierda y uno a tu derecha? Era porque ellos mantenían esta idea de que iba a haber un reino terrenal de Jesús en ese momento, derrocando a Roma y derrotando a todos los gobiernos. Entonces, si venía un Mesías diciéndoles: vengo con armamento, vengo con caballos, tengo ejércitos, tengo gente preparada, vamos a destruir a Roma. Esa era una forma de engañar a los discípulos, haciéndoles creer que ese era el Mesías que esperaban. Pero el Mesías que vino, y el Mesías verdadero, y el Mesías que esperábamos, fue alguien como Jesús, que vino a dar su vida en rescate por muchos y vino a morir en una cruz del Calvario. Entonces Jesús está perfilando a sus discípulos y les está diciendo: no se dejen engañar. Va a haber guerra,
y eso tiene que pasar. Se levantará nación contra nación, pero no se dejen engañar por nadie, porque eso tiene que pasar. Aún no es el fin. Eso tiene que pasar. Estoy seguro que con la guerra que se ha desatado en Medio Oriente, en Gaza, en Israel, estoy seguro que has escuchado a más de alguien tratar de decir algo apocalíptico sobre eso. Y estoy seguro que alguien te ha incitado a que te pongas a favor de la guerra y que apoyes a Israel. Y Jesús está diciendo: no se dejen engañar. Habrá guerras y rumores de guerras, y eso tiene que pasar, pero aún no es el fin. Si Jesús quisiera instaurar su reino con la guerra, lo hubiera hecho cuando vino, pero Él vino a morir en una cruz del Calvario. Josué, pero Jesús nunca va a ejecutarse y nunca va a venir a juzgar plenamente al pueblo. Sí, en su segunda venida. En su segunda venida, Jesús ya no viene con una cruz. Jesús viene en gloria y viene a ajustar cuentas con todos. Entonces, en la mente de un judío, los sufrimientos, acuérdate, no podían entender los sufrimientos de Jesús, mucho menos iban a asimilar sus propios sufrimientos. Y lo segundo que les dice Jesús es: no se dejen engañar. Ustedes estén alerta, porque van a ser entregados a los tribunales, serán azotados en las sinagogas, compadecerán ante los gobernantes y reyes por mi causa para testimonio de ellos. Pero primero el evangelio tiene que ser predicado. Mira lo que les está anunciando Jesús. Jesús les está diciendo: las guerras, los reinos, no se dejen engañar, eso tiene que pasar. Pero lo segundo que tienen que escuchar es que ustedes van a sufrir por el evangelio. Ahora, vamos a caminar más en el evangelio de Marcos. Estamos llegando al final. Y en el evangelio de Marcos tenemos esta historia donde Jesús anuncia su muerte y Pedro le dice que él va a estar con él. Y Jesús le dice: no, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro le dice: no, si yo estoy hasta la muerte voy a estar ahí. Y te digo algo, es evidente que lo que Pedro estaba diciendo era verdad. Pedro estaba dispuesto a luchar hasta la muerte por Jesús. Pero cuando Jesús no se defendió, pero cuando Jesús, incluso sabemos por otro evangelio, que sana la oreja que Pedro intenta cortar, o que Pedro corta, nos damos cuenta que Pedro quería morir en batalla, pero no quería morir en humillación. Pedro no estaba entendiendo. Por eso todos dejaron a Jesús solo en la cruz. Los discípulos podrían ser fácilmente engañados, porque lo que seguía en el reino de Cristo era que el Mesías iba a morir, no iba a ganar a Roma militarmente, sino que iba a morir para traerse una salvación más grande y para perdonar nuestros pecados. Por eso Jesús en esta primera parte está diciendo: no se dejen engañar. La vida cristiana verdadera trae sufrimientos. Pablo le dijo a Timoteo: si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, padecerá persecución, padecerá sufrimientos. Entonces Jesús, viendo hacia el futuro, viendo a sus discípulos, viendo a los lectores de Marcos, viéndonos a nosotros, nos está gritando desde hace 2000 años: oigan, la vida cristiana implica sufrimientos. No se dejen engañar. Va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, y eso tiene que pasar porque este mundo está caído, porque este mundo tiene dolores de parto, y algún día todo eso va a acabar. Pero no se dejen engañar. Prediquen el evangelio. El evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones, y será predicado a todas las naciones. Y ahora, cuando avanzamos en la historia de la iglesia cristiana, nos damos cuenta en el libro de Hechos que lo que está describiendo aquí Jesús justamente pasó. Jacobo fue muerto por manos de Herodes. Los discípulos eran perseguidos, la iglesia era perseguida. Pablo perseguía a la iglesia hasta donde los encontraba y los arrastraba. Pero después Pablo es convertido y el libro de Hechos termina con el evangelio llegando hasta el último de la tierra. Y Pablo está ante muchos gobernantes, no solo Herodes, sino Félix, dando testimonio del evangelio de Jesucristo. Te digo algo: el sufrimiento para la gente de su tiempo, los judíos, era algo impensable. Es decir, no, nosotros ya sufrimos demasiado, lo que necesitamos es ganar. Y Jesús, cuando les dice que se va a destruir el templo, les está diciendo: pongan atención, van a sufrir, pero el evangelio va a ser predicado. Y el que tú y yo hoy en día no suframos por un gobierno que está persiguiéndonos por ser cristianos. Nos persigue el SAT, pero el gobierno no nos está persiguiendo por ser cristianos. Tenemos libertad y eso es maravilloso y tenemos que aprovecharlo. Bueno, y a los extranjeros ya saben que el SAT los va a empezar a perseguir, ¿verdad? Pero eso no implica que a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, eso no implica que la iglesia no haya sido perseguida. Ha sido perseguida. Gente ha muerto. Gente ha dado su vida por el evangelio.
Desde Hechos 8 hasta el siglo IV hubo persecución terrible. Después hubo libertad, después hubo persecución, y así ha estado. Pero Marcos nos está ayudando a entender esta sección, dándonos más detalles. Fíjate lo que termina diciendo: cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que se ha dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Otra vez, ¿eso pasó en aquel tiempo? Sí. Pablo estaba buscando a los de su propia sangre para entregarlos. ¿Eso ha pasado en la historia? Sí. Cuando alguien se convierte en el pueblo musulmán, aún la familia los entrega. Eso ha pasado. Y eso está resonando para los discípulos de su tiempo, pero está resonando también para nosotros y para todo el tiempo que quede hasta que Cristo regrese. Pero en medio de ese mover, Cristo nos está diciendo dos cosas bien importantes. Número uno, el evangelio va a ser predicado. Y número dos, que el Espíritu Santo nos va a usar y va a hablar. Eso es maravilloso. Ahora podemos estar siendo engañados. Sí, seguimos siendo engañados. ¿Y sabes cómo seguimos siendo engañados? De las mismas maneras. Seguimos siendo engañados por voces que nos hablan de la Biblia, pero más sobre una aspiración personal o más sobre un sueño que tú tienes personal, y te están garantizando que tus sueños, que tus aspiraciones o que tus deseos pueden ser cumplidos. Sí, nos están engañando, haciéndonos creer que el sufrimiento es porque eres un mal cristiano, que si estás pobre es porque no oras lo suficiente, que si pasas por necesidades es porque posiblemente tú no estás orando correctamente. Seguimos siendo engañados porque todo lo que vemos en muchos lugares, en muchas iglesias que hoy se levantan para hablar de la Biblia, están diciendo que si no estás en victoria en todo el tiempo, y los testimonios que hay al frente es: hoy vendí más, hoy hice más, hoy logré más, y tú estás allá todo preocupado porque no tienes trabajo, y estás siendo engañado. Te están haciendo creer que si no eres exitoso en esta vida, no eres un verdadero creyente. Te están haciendo creer que si tus hijos no son exitosos en esta vida, no están logrando nada. Pero acuérdate del hombre rico, que era exitoso en la vida, pero no ganó el reino de Dios. Esta vida nos sigue engañando. Y esta vida nos sigue engañando, haciéndonos creer que el sufrimiento no es adecuado para el cristiano. Pero Cristo dijo desde aquel entonces: van a sufrir. El sufrimiento por el evangelio es parte de la vida cristiana. Pero tengo una buena noticia, y es lo que sigue. Número 2, no te dejes engañar, porque los hijos de Dios no sufrirán por la ira del juicio de Dios. Posiblemente, como te dije que tenías que sufrir, te pusiste un poquito incómodo. Tal vez no quieres sufrir, tal vez no te gusta. A mí tampoco, creo que nadie. Pero algo que vamos a ver en el pasaje es que los hijos de Dios no van a sufrir por la ira del juicio de Dios. Por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo hemos sido librados de la ira de Dios. Si tú a veces sientes que Dios te está castigando o que Dios te está disciplinando, está bien, eso no es la ira de Dios. Eso es la disciplina de amor de un padre. Créeme que no quieres conocer la ira de Dios, y no la conoceremos porque Cristo la conoció en la cruz del Calvario, porque Cristo la cargó en la cruz del Calvario, y eso es maravilloso. Entonces, en la historia de Cristiano, el autor dice que la razón por la que Cristiano siguió adelante y flexible regresó es porque si Cristiano sentía la carga de sus pecados. Es porque Cristiano anhelaba la salvación que le estaba prometida en ese libro que estaba leyendo. Era porque Cristiano se consideraba realmente pecador y realmente anhelaba la gracia de Dios. Y este segundo punto debe darte aliento, porque no importa lo que sufras en esta vida, si Dios te permite o te pide pasar por sufrimientos por ser cristiano, tú puedes estar feliz porque no vas a sufrir por la ira de Dios. Si has creído en Cristo Jesús, si has entregado verdaderamente tu vida a Cristo. Y lo que está delante lo demuestra de la siguiente manera. Del 14 al 23 dice: pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa, pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Esta figura de la abominación de la desolación es una idea que está en Daniel. Daniel capítulo 10
y 11 y 12 habla de la abominación de la desolación. ¿Qué era esto? Daniel estaba viendo cómo el sacrificio en el templo iba a ser cesado, iba a ser quitado, y también iba a haber como algo ajeno en el templo que iba a hacer que todo eso terminara. Dice Daniel 9:27: después de las 72 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación. Aún hasta el fin habrá guerras y desolaciones. Él hará un pacto firme con todos por una semana, pero a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Hay mucho de escatología en estos textos, y no me quiero perder. Si quieres hablar más conmigo sobre eso, podemos platicar. Pero básicamente lo que Daniel profetizaba es que alguien iba a venir y alguien iba a desolar el templo, iba a destruir, iba a detener el sacrificio. ¿Por qué? A causa de la infidelidad y de la idolatría del pueblo. El pueblo pensaba que había un cumplimiento por ahí con Antíoco Epífanes en el siglo II a.C., en el 167 a.C. Este Antíoco que sabemos de esta historia por la revuelta de los macabeos y por los deuterocanónicos, es interesante porque este hombre metió al templo una estatua de Zeus y sacrificó cerdos ahí. Y todo aquello causó una revuelta y todo aquello fue terrible. Pero se recuperaron y siguieron ofreciendo y la cosa siguió. Pero ahora Jesús está usando esta idea de la abominación de la desolación para hablar de algo que está por venir. Algo que va a hacer que este lugar quede obsoleto y clausurado. E históricamente hay una gran revuelta de los celotes en el 66 después de Cristo, según la obra de Flavio Josefo de la Guerra de los Judíos. Un tal Juan de Giscala y Simón Bar Giora tomaron posesión del templo, pusieron sus propios sacerdotes, pusieron su propio sacrificio, pusieron todo su sistema, y eso hizo que Vespasiano, el gobernador de aquel tiempo, enviara a Tito, su hijo, y en el 70 destruyeron el templo de Jerusalén. Y alguien podría decir: oye, entonces la abominación desoladora es aquella guerra de Tito cuando destruyó todo el templo. Y la respuesta es sí, no. Porque la razón de que viniera aquella cosa era consecuencia de que el pueblo abandonó a Cristo. Era consecuencia de que el pueblo abandonó a Dios. Y lo sabemos por algunos pasajes pasados, que Jesús les contó la historia de este dueño de la viña, que puso a gente a cuidar la viña, que vinieron profetas, los trataron mal, envió al hijo y mataron al hijo para quedarse con la heredad. Y Jesús dijo: ¿qué hará el dueño de la viña? Les quitará la viña y se las dará a otros. Desde que el templo estaba convertido en una cueva de ladrones, la abominación desoladora estaba ahí. Ese lugar estaba desolado. ¿Por qué? Porque el pueblo había abandonado a su Dios. Y en el capítulo 15, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, dice que cuando expiró, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y viendo el centurión que estaba frente a él, en la manera en la que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Y en ese momento es cuando el templo queda obsoleto. Pero entonces, ¿por qué Jesús les está hablando de este hecho que va a suceder? Que va a venir algo, que tienen que estar alertas. Bueno, porque el texto está diciendo que deben huir. Dice: huyan a los montes. Cuando vean la abominación desoladora, cuando vean algo parecido a lo que sucedió en el pasado, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque en esa guerra de los judíos contra los romanos, Flavio Josefo, que fue un general y historiador y que estuvo presente en todo eso, dice que el número de muertes de los judíos fue como de 1 millón de personas. Y como 100,000 más fueron capturados, y desde ahí el pueblo de Israel fue dispersado por todos lados. Pero es interesante porque Eusebio, otro historiador, siglos después, dijo que si no es que todos, la mayoría de los cristianos fueron salvados. ¿Por qué? Porque hicieron caso a esta indicación y no se quedaron a la guerra y huyeron a los montes. Era una alerta que Jesús les estaba diciendo: esa guerra ya no es suya, ese lugar ya está desolado.
Ustedes ya no tienen nada que hacer ahí. Lo que viene es un juicio para ellos. Cuando vean que eso viene, huyen. Porque el juicio divino va para este pueblo, no para sus hijos. Por eso te estoy demostrando que la buena noticia es que el juicio de la ira de Dios no viene sobre ti, porque Cristo lo cargó en la cruz del Calvario. Y eso es maravilloso. Y cualquier sufrimiento que podamos tomar y recibir de parte del Señor para el futuro, te aseguro que ese sufrimiento va a hacer que otros crean en el Evangelio, y va a hacer que Cristo sea proclamado, y va a hacer que tú seas fortalecido y que seas emblanquecido y que seas purificado con cualquier tipo de prueba que venga. Pero mira el 18 en adelante. Oren para que esto no suceda en invierno, porque en aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, miren, allá está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se los he dicho todo de antemano. Es maravilloso cómo Jesús está cuidando a su pueblo, ¿te das cuenta? Es maravilloso cómo Jesús, después de la cruz van a entender muchas cosas, después de la resurrección van a entender muchas cosas, pero de este lado, cuando aún les cuesta trabajo entender el sacrificio del Mesías, les cuesta trabajo entender que ellos van a sufrir, Jesús les está diciendo, escuchen mis palabras porque posiblemente van a sufrir, porque va a haber guerras, porque va a pasar esto, pero ustedes tengan cuidado, no vayan a ser engañados. Y finalmente tenemos que el Hijo de Dios regresará a juzgar y a salvar a su pueblo. Y dice el 24, pero después de aquellos días, fíjate cómo aquellos días está hablando de estos días de tribulación, de estos días de guerra que iban a venir para aquel pueblo. Después de esta tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y eso es bien interesante porque digo que Dios viene a juzgar y a salvar, porque el lenguaje que está usando Marcos aquí, o Jesús aquí más bien, es un lenguaje que encontramos en Isaías 13:10. Fíjate lo que dice: pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará luz. Isaías 34:4. Todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid o como se marchita el higo de la higuera. En ambos casos, Jesús está usando este lenguaje de Apocalipsis, de Isaías, para ayudarnos a entender que esto que va a pasar del oscurecer, de la luna no va a dar su luz, tiene que ver con un juicio que Dios dio en su tiempo en Isaías, pero a Edom y a Babilonia. Lo que estás leyendo en Isaías son cosas que se dijeron para Edom y Babilonia. Y ahora Jesús en Marcos está usando las mismas cosas de Edom y Babilonia, que Dios las juzgó, para juzgar a su propio pueblo. Entonces, una nueva Babilonia, arrogante y desafiante, un nuevo Edom, traidor, eran en lo que se estaba convirtiendo el pueblo de Israel. Y si tú dices, no puede ser eso, sí, acuérdate lo que estaba pasando en el templo, acuérdate lo que estaban haciendo los fariseos, acuérdate de los herodianos, acuérdate de los escribas. Eso mismo estaba pasando. Entonces, Cristo viene a juzgar a su pueblo y a todas las naciones, pero solamente la iglesia del Señor, los que han venido a la fuente de la vida, los que han puesto su fe y se han arrepentido de sus pecados, ellos son los que serán cuidados y salvados. Y el 26 nos recuerda que van a ver al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y esto es como una idea de lo que va a pasar después de aquellas cosas en algún punto, y es lo que esperamos, que Cristo regrese por nosotros. Y esa es la esperanza y el anhelo que tenemos todos nosotros. Pero otra vez, ya no va a regresar con una cruz, no va a regresar a morir en la cruz del Calvario. Él ya murió, Él ya nos salvó, Él ya compró un pueblo, sino que vendrá para poder con gloria, con autoridad,
para juzgar a todas las naciones. Esto es muy significativo. Es profundamente significativo porque entramos en una brecha teológica que le llamamos el sí, pero todavía no. Si tú me preguntaras, Josué, ¿esto ya pasó? Diríamos sí, pero todavía no. Y es una respuesta muy buena. Es decir, el Hijo del Hombre ya vino, sí vino. ¿Ya está su reino en medio de nosotros? Sí, Él vino. En la cruz del Calvario nos compró y creó un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y la iglesia es el pueblo de Dios, es el reino de Dios. Y Dios gobierna sobre su iglesia con su palabra y a través de su Espíritu Santo. Eso ya sucedió. Oye, pero ¿va a venir? Sí, también. Eso va a ser consumado. Y otra vez podrías preguntarnos, Josué, pero entonces ¿por qué Jesús no está siendo completamente explícito? Bueno, generalmente en las profecías sí es. Generalmente la forma en la que se redacta la profecía no es de manera minuciosa, sino es de manera general, pero muy explícita, centrada en Cristo Jesús y en su venida. Y si tú me preguntaras, Josué, ¿hay gente que opina diferente de ese texto? Uy, sí, hay gente que opina un montón de cosas de ese texto. Pero te aseguro que todos ellos, todos los que son verdaderos creyentes, creen que el reino vino. Creen que Jesús vino en poder y compró a su iglesia. Y todos de la misma manera creen que Cristo regresa por su iglesia. Y eso es lo que nos debe de preocupar. Y eso es lo que nos debe alegrar y eso es lo que nos debe dar esperanza. Que Cristo regresa por su iglesia. Y que su reino está en medio de nosotros. Entonces, es correcto decir que estamos en el reino de Cristo y es correcto decir que esperamos el reino de Cristo. Otra vez, recuérdate tú tratando de hablar con tu yo de 10 años, tratando de decirle lo que viene en el futuro. ¿Vas a decirle cada cosa? No, le vas a decir, acuérdate, los cristianos también sufren, pero ya no vas a sufrir la ira venidera. Y Cristo regresa. Ya estamos en su reino y Él va a regresar. Eso es lo importante. Esas tres cosas son las cosas importantes. Y finalmente, Jesús dice de la higuera, aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Otra versión, la versión Reina Valera y la versión textual, traducen aquí, sepan que está cerca a las puertas y no ponen el artículo Él. Y considero que es una mejor traducción. ¿Por qué? Porque ha venido hablando de aquellos días. Y después va a hablar de un día en particular. Ahorita les voy a mostrar. Y el 30 dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es decir, aquella generación de discípulos logró ver una generación tal vez 40 años, del 33 hasta el 70. Ellos lograron ver en el 70 la destrucción y las palabras cumplidas de Jesús para el bien de ellos y para el cuidado de ellos. Eso pasó, lo de aquellos días pasó. Y Jesús les dice, vean la higuera, aprendan cuando esto suceda, cuando vean la abominación desoladora, huyan, acuérdense de eso, huyan, no es su pelea, no es su batalla, corran. Pero fíjate cómo dice el 32, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Y mira cómo Jesús ahora está hablando de su segunda venida. Pero de aquel día, de lo que va a suceder después de aquellos días, según el versículo 24, nadie lo sabe. Y hay que tener cuidado porque ha habido un montón de teorías conspirativas de cuándo llega Cristo. Hay gente que se ha atrevido a decir una fecha y quedó ridiculizada porque ya llegó la fecha y no pasó nada. Hay otros que no han dicho fechas, pero han dicho que al menos tiene que ser en el mes de septiembre. Algunos dicen, después les platico por qué. Y se dice cada cosa tan terrible. Pero Jesús no nos llamó a estar preguntándonos cuándo sucedería ese día, ni cuándo llegaría ese día. Así que ten cuidado, no te dejes engañar. Lo que nos mandó es lo que dice 33 al 37. Y es la forma en la que cierra este discurso. Estén alerta. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Que mi sueño se me fue cuando Olivia estaba en el hospital y yo tenía los sentidos bien abiertos. Nada se me escapaba, nada se me iba de los sonidos de la noche. Estén alerta porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta.
Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos, y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Ahora, escúchame, porque lo que te voy a decir es verdad, y creo que ha pasado en muchos lugares que yo no sabía. Si tú no creciste en la iglesia bautista, posiblemente te identifiques con esto. Yo tengo un pastor amigo que su esposa nos contaba que debido a que leían ese texto y le decían que tenían que estar velando y les metían miedo con la venida de Jesucristo, ellos decían que, más bien ellos pensaban que si se dormían en pantalón, Cristo venía y no se iban. Y muchas de ellas se dormían en falda, porque les decían que si Cristo venía, no se iban si no tenían falda, porque el tema de la falda era muy importante. Mucho se ha dicho sobre ese texto para meter miedo y temor. Pero ese texto no está aquí para meter miedo y temor. Fíjate todo lo que ha venido diciendo Jesús. Van a sufrir, pero el evangelio va a ser predicado. Pero no van a sufrir la ira de Dios. La ira de Dios está destinada para los que no se han arrepentido de sus pecados. El pueblo de Dios va a ser salvado de la ira de Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él nos salvó de la ira de Dios, y cualquier sufrimiento que tengamos aquí no se compara con la gloria que vamos a tener allá. Pero después dice, pero esperen la venida. ¿Y cómo la esperamos? Haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia, velando, trabajando, actuando, caminando en la vida cristiana. ¿Cuál es la forma en la que tú tienes que velar y tú y yo tenemos que velar? Haciendo lo que nos corresponde hacer en el reino de Cristo, actuando, sirviendo, amando a nuestros hermanos, cuidando a nuestros hermanos. Pero muchas veces tú y yo estamos dormidos y estamos pensando solamente en nosotros mismos, estamos pensando solamente en lo que yo creo, en lo que yo pienso y en lo que yo deseo, y no estamos pensando en el reino de Cristo. Velar no es solamente decir, a ver, hoy pequé mucho o poquito. No pequé mucho, se me hace que si hoy me duermo y Cristo viene anoche como ladrón, porque a lo mejor viene como ladrón en la noche, pues sí me voy porque hoy no me equivoqué tanto. No es así. Acuérdate, si tú quieres evaluar si te vas al cielo o no te vas al cielo dependiendo de cuánto pecas, no te vas a ir. Te aseguro que no te vas a ir. Si tú crees que te puedes quedar por algún pecado que hayas cometido, te vas a quedar. No hay forma en la que te vayas al cielo por tus obras. No hay forma en la que Cristo regrese y diga, mira, Josué andaba más o menos, está bien, pasaste de panzazo, pero pasaste, vente, vámonos. No hay forma. La única forma en la que vamos a estar en la gloria con Cristo y cuando Él regrese es por gracia. No es así como debes esperar el reino de Cristo. No es así como debes de vivir pensando en la segunda venida. La forma en la que debemos de pensar en la segunda venida es como la analogía que está usando Jesús. Al salir de su casa, dejó a sus siervos encargados, asignándoles sus tareas, y ordenó al portero que estuviera alerta. Acuérdate de la viña. Los de la viña me cuidan la viña y se la adueñaron. Ahora, a los que les está dando el reino, Jesús les está diciendo, velen, vivan por el reino. ¿Qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo para esperar a Cristo? Vivir una vida esforzándome para ser un creyente verdadero, agradecido por la gracia de Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo para demostrar que creo en el evangelio de Jesucristo? Velar, estar alerta, atesorar la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es por eso que hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia que lo que estamos viniendo a hacer aquí es venir a escuchar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Porque la palabra del Señor es la que nos hace nacer de nuevo. Porque la palabra del Señor es la que te confronta. La palabra del Señor es la que te da vida y me da vida a mí. Y ante un momento tan espectacular como el que está sucediendo aquí, tan apocalíptico hacia el futuro, que deseamos que Cristo venga pronto y lo deseamos con todo el corazón, lo que tú y yo tenemos que hacer es vivir una vida cristiana digna de lo que dice la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. No es esperar con miedo, con incertidumbre. Tenemos que esperar con fe, con amor, porque su amor quitó el temor de aquel juicio. Porque cuando estemos allá y comparezcamos ante el tribunal de Cristo y nos presentemos ante Él y seamos juzgados, la justicia de Cristo va a operar a nuestro favor. Entonces, acuérdate, lo que Jesús está diciendo es: no se dejen engañar. La vida cristiana implica sufrimiento, pero no van a sufrir la ira de Dios. Pero además dice: pero esperen mi regreso y velen por ese regreso. Vivan en ese regreso. Eduquemos a nuestros hijos para encontrarnos con Cristo, para que conozcan el evangelio.
Los elementos los tenemos y esto se ha ido cumpliendo a través de toda la historia. Así que, hermanos, estemos alerta y velemos, viviendo el Evangelio, disfrutando los hermanos, disfrutando servirnos mutuamente. Y esto ha sido maravilloso para mí, ver cómo la iglesia se ha movido en muchas direcciones, pero una de ellas es en cuidar y ser una familia para los que vienen de fuera. Tenemos aquí algunas familias que vienen de fuera. Han ayudado y han estado al pendiente de Juan, de Angie, de Leslie, de Dayan, de nuestros hermanos de Cuba, María y Daniel, de Jorge cuando vino. Ya es regiomontano Jorge, ya va a celebrar el 15 de septiembre. Y eso es justamente lo que tiene que hacer la iglesia: vivir para el reino de Cristo. Eso es la iglesia. Entonces, hermanos, velemos, estemos alerta, pero no con temor de que me voy a quedar o no me voy a quedar, sino con un temor reverente que obedece a Cristo y que confía en su gracia y que confía en que, a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, en Él tenemos redención, tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia. Así que vivamos para la gloria de Cristo. Señor, te bendecimos y oro, Señor, que tu palabra, aunque sabemos, Señor, que es un texto denso, largo, yo quiero rogarte, Señor, que cada vez apreciemos más la verdad de tu palabra, que cada vez apreciemos más y más el alimento de tu palabra. Así que, Señor, rogamos que tu bendición esté en medio nuestro. Ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a vivir para tu reino, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito en tu palabra. Permite que mis hermanos no se dejen engañar por ningún pensamiento, que en sus luchas y en sus pruebas ellos puedan correr a la cruz, que puedan ser pacientes, que puedas darles ánimo por tu evangelio, que puedas sostenerles en fe y en esperanza. A mis hermanos que están orando por sus hijos, por los hijos, Señor, que están en casa, por los hijos que ya no están en casa, queremos rogarte, Señor, que hagas una obra poderosa en ellos por tu palabra. Oramos por nuestros niños que están recibiendo también la palabra, Señor. Rogamos, Señor, que tu gracia los alcance, que tu misericordia les abrace y que puedan conocerte de verdad. Ayúdanos, Señor, a construir nuestras vidas, a construir y a edificar la iglesia para que viva para tu reino. Si estamos dormidos, Señor, despiértanos. Si estamos aletargados, despiértanos. Si estamos distraídos, Señor, ayúdanos a enfocarnos y sosténnos en tu gracia por los méritos de Cristo Jesús. Amén.